Capítulo 12. Me dejé caer sobre mi lecho de paja, pero no pude pegar un ojo. Pensaba en lo acontecido durante el día. Lo que más me llamaba la atención eran los delicados modales de aquella gente, y bien hubiese querido acercarme a ellos. No me animé. Estaba demasiado vivo el recuerdo del trato sufrido la noche antes a manos de los brutos aldeanos, y resolví, fuera cual fuera el camino que tuviese que escoger más adelante, permanecer por entonces en mi escondrijo, vigilándolos y tratando de descubrir los motivos que guiaban su conducta. Los habitantes de la cabaña se levantaron a la mañana siguiente antes de que apareciera el sol. La muchacha ordenó la casa y preparó la comida, y el joven se marchó después de tomar su desayuno. El día pasó en forma muy parecida al anterior. El joven estaba siempre ocupado fuera de la casa, y la mujer en diversas labores dentro de ella. El anciano, que pronto me di cuenta que era ciego, empleaba sus horas inútiles en tocar música o en sus pensamientos. No podría haber mayor cariño y respeto que el que los dos jóvenes le profesaban. Él, a su vez, compensaba con dulces sonrisas los 1000 detalles de atención que de ellos recibía. No eran, sin embargo, del todo felices. Los dos jóvenes se alejaban muchas veces, y al volver parecían haber llorado. Aunque sin comprender la causa de su infelicidad, me sentía muy afectado por ella. Si criaturas tan dulces eran desdichadas, no podía extrañarme que lo fuese yo también, un ser imperfecto y solitario. Pero, ¿por qué no eran felices? Tenían una casa, a mi juicio encantadora y hasta lujosa. Disponían de fuego con que calentarse en las noches frías y de comidas agradables para saciarle el hambre. Vestían ropas atractivas y, más aún, disfrutaban de su mutua compañía y de su conversación, cambiando a cada momento miradas de afecto y de bondad. ¿Cuál era la causa de sus lágrimas? ¿Expresaban acaso dolor? Al principio no pude resolver este misterio, pero la continua observación me permitió descubrir bastante cosas hasta entonces veladas para mí. Pasaron muchos días antes de que descubriera una de las causas de preocupación de aquella familia. Era la pobreza, que se hacía sentir con dureza en la casa. Su alimento se componía exclusivamente de las verduras del huerto y de la leche de una sola vaca, que daba muy poca durante el invierno, estación en que sus amos casi no podían proporcionarle alimentación. Creo que algunos días debieron pasar mucha hambre, en especial los dos jóvenes, pues muchas veces llenaban de comida el plato del anciano sin reservarse nada para ellos. Me conmovió ese rasgo de bondad, y al ver que con ello aumentaban las necesidades de mis vecinos, abandoné la costumbre de robarles partes de sus víveres y empecé a alimentarme solamente con bayas, nueces y raíces que encontraba en el bosque vecino. Me ingenié también otra manera de ayudarles en sus trabajos. Como el muchacho pasaba gran parte del día recogiendo leña para la familia, habiendo descubierto el modo de usar sus herramientas, me decidí a salir durante la noche con estas y traer leña suficiente para alimentar el fuego varios días. Recuerdo que la primera vez que lo hice, la joven demostró una enorme sorpresa por la mañana al ver una gran cantidad de leña amontonada cerca de la puerta. Dijo algunas palabras en voz alta y se le acercó al joven, que también se sorprendió. Vi con satisfacción que aquel día no fue al bosque y lo dedicó, por contrario, a realizar reparaciones en la cabaña y a cultivar la huerta. Llegué poco a poco a descubrir algo de mayor importancia todavía, pues noté que aquella gente tenía un método para comunicar sus experiencias y sus pensamientos por medio de sonidos articulados. Vi también que las palabras por ellos pronunciadas provocaban placer o dolor, sonrisas o tristeza en el rostro de quienes las escuchaban. Era aquella una ciencia divina y deseaba ardientemente dominarla, pero fracasé en todas mis tentativas. Pronunciaban las palabras con rapidez y como además no veía en ellas relación alguna con objetos visibles, me resultaba imposible hallar clave alguna para comprender el misterio de su significado. Sin embargo, y después de escucharlos imitarlos con grande atención durante varios ciclos de la luna, descubrí los nombres que les daban a algunos de los objetos más comunes. Aprendí y apliqué las palabras fuego, leche, pan y leña. Supe también cuáles eran los nombres familiares. La joven y su compañero tenían varios. El anciano, en cambio, poseía solo uno, padre. La niña era llamada hermana o Ágata, y el joven Félix, hermano o hijo. No podría describir la alegría que sentí al comprender las ideas indicadas en cada una de estas palabras y llegar a pronunciarlas. Distinguí,
aunque sin comprender su significado, varias otras palabras, tales como bueno, querido o desgraciado. Pasé de esta forma el invierno. Los suaves modales y el aspecto agradable de los habitantes de la cabaña despertaron en mí un gran cariño hacia ellos. Cuando eran desgraciados, yo me sentía como ellos. Cuando se alegraban, participaba de su alegría. Veía a pocos seres humanos además de aquellos, y si por casualidad llegaba alguno a la cabaña, sus maneras primitivas no hacían más que resaltar las superiores cualidades de mis amigos. Observé que el anciano trataba muchas veces de animar a los jóvenes, pues los llamaba para alejar su tristeza, hablándoles con tono cariñoso y con una expresión de bondad que hasta en mí provocaba satisfacción. Le escuchaba a Ágata con respeto, llenos sus ojos de lágrimas que trataba de enjugar con disimulo. Sin embargo, generalmente se le alegraba algo en el rostro cuando escuchaba los consejos de su padre. No ocurría lo mismo con Félix, siempre el más melancólico de los tres, al extremo de que hasta mis pocos habituados ojos veían que sufría más que sus compañeros. Pero si su expresión era triste, en cambio, su voz era más timbrada, sobre todo cuando se dirigía al anciano. Recuerdo muchos hechos que, aunque de poca importancia, revelaban el carácter de aquella gente tan amable. Abrumados por la pobreza y las necesidades, Félix obsequió con placer a su hermana la primera florecilla blanca que surgió entre las nieves. Muy temprano, antes de que ella se levantara, quitaba la nieve que obstruía el paso hacia el establo, sacaba agua del pozo y llevaba leña desde el montón de fuera de la casa donde, para su eterna sorpresa, encontraba las existencias siempre renovadas por alguna mano invisible. Creo que algunos días iba a trabajar a alguna granja de los alrededores, porque solía salir temprano y no regresaba hasta la hora de la comida, sin traer leña alguna. Otras veces trabajaba en la huerta, pero como en la temporada invernal había poco que hacer, solía leer para el anciano y Ágata. Su lectura me extrañó mucho al principio, y poco a poco fui descubriendo que pronunciaba muchas de las palabras que emitía hablando. De ello llegué a la conclusión de que en el papel hallaba signos comprensibles para él. Ambicionaba llegar también a comprenderlas, pero difícilmente podría hacerlo no sabiendo siquiera el significado de los sonidos que representaban. Aunque fui adelantando bastante en el uso de la palabra, no llegaba a seguir una conversación. Aplicaba toda mi atención a ese fin, porque comprendía que no debía llevar a la práctica mi acariciado proyecto de presentarme ante ellos antes de dominar su idioma, cuyo conocimiento me permitiría hacerles pasar por alto lo deforme de mi figura, que me hacía presente a cada momento el contraste que tenía siempre ante mis ojos. Después de admirar las formas perfectas de mis vecinos, su gracia, su belleza y su tez delicada, me aterrorizaba el reflejarme en el estanque transparente. Al principio me sobresalté incapaz de creer que fuese mi persona la que se reflejaba en aquel espejo, y cuando me convencí de que era el monstruo que soy, me acometió un profundo sentimiento de pesar y mortificación. No alcanzaba, sin embargo, a comprender todavía las consecuencias que tendría mi terrible deformidad. Ya más largos los días y más tibio el sol, desapareció la nieve y vi los árboles desnudos y la tierra. Desde entonces hubo más trabajo para Félix y desaparecieron las conmovedoras señales de hambre en la casa. Su alimentación, según comprobé, era vasta pero sana y la conseguían en abundancia. Nacieron en la huerta varias clases de plantas y a medida que avanzaba la estación se notaban allí crecientes indicios de abundancia. El anciano daba todos los días un paseo, apoyado en su hijo, menos cuando había lluvia, palabra que descubrí servía para explicar que caía agua desde el cielo. Esto sucedía a menudo, pero el viento no tardaba en secar la tierra y la estación se fue haciendo cada día más placentera. Mi vida en el refugio era monótona. Por la mañana vigilaba los movimientos de los habitantes de la cabaña, y una vez desaparecidos éstos para dedicarse a sus diversas ocupaciones, me acostaba a dormir. El resto del día lo pasaba observando a mis amigos hasta que, después de retirarse éstos a descansar, y si la noche era de luna o estrellada, salía al bosque a recoger mis alimentos y el combustible necesario para la cabaña. A mi regreso, y siempre que era necesario, limpiaba de nieve el sendero y efectuaba los trabajos que había visto realizar a Félix. Noté que aquellos servicios, hechos por una mano invisible, le sorprendía muchísimo y una o dos veces le oí pronunciar las palabras espíritu bueno, maravilloso, pero no entendía el significado de ellas. Iba pensando cada vez con más actividad y estaba ansioso por descubrir los sentimientos de aquella gente.
Quería saber por qué Félix parecía tan desventurado y Ágata tan melancólica. Pensaba, pobre de mí, que quizás estuviese en mis manos devolver a esa familia la felicidad que merecía. Los miraba como seres superiores, los futuros árbitros de mi destino, e imaginaba mil modos de presentarme ante ellos. Suponía que se mostrarían disgustados por mi presencia, pero que, con modales suaves y palabras de conciliación, podría ganar primero su simpatía y luego su cariño. Me animaban estos pensamientos, que me alentaban a dedicarme con renovado impulso a aprender el arte de la conversación. Mis órganos eran rudos pero dóciles, y aunque tenía una voz muy distinta a la suave música de la de ellos, pude con relativa facilidad pronunciar las palabras que les oía. Desempeñaba el papel del asno en la fábula del asno y el perro faldero, pero sin duda el buen asno, cuyas intenciones eran buenísimas aunque sus modales fuesen rudos, merecía un trato mejor que los golpes y los insultos. Las beneficiosas lluvias y el clima templado de la primavera provocaron un aspecto muy distinto a la tierra. Los seres humanos, que hasta entonces parecían haber estado escondidos en sus cabañas, se dispersaron por el campo para dedicarse a los diversos cultivos. Cantaban los pájaros con tonos más agradables y empezaron a brotar las hojas en los árboles. Qué agradable resultaba entonces aquella tierra que hasta poco antes era desnuda, húmeda e inhospitalaria. Se elevaba mi espíritu con el encantador renacer de la vida en la naturaleza. Olvidado ya el pasado, veía frente a mí un presente sosegado y un futuro iluminado por los rayos de la esperanza y la felicidad.